Te voy a poner en el caso que eres presidente y ahí tienes que enfrentar un tema duro, que es la misma pregunta que le hice a uno de tus contrincantes, y que es, bueno, eres presidente, ¿qué vas a hacer con el tema de la Araucanía? Ahí ya no es un tema de valores vaporosos y que hablemos del aborto. Aquí es un tema que tiene que ver con un grupo importante de militantes, no sé cuántos serán, pero deben ser un par de miles quizás, que pretenden autonomía territorial, bueno, tú sabes todo, y que han emprendido una lucha que ha significado muertos, ha significado destrucción, incendios, etcétera. Eres presidente, ya que quieres ser presidente, eres presidente. El diablo concede cuando uno desea mucho algo, ten cuidado. ¿Qué vas a hacer con el tema de la Araucanía? ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo lo ves? Está ahí el problema más grave de Chile, creo yo. Como mínimo el segundo. ¿Qué haces ahí? En la Araucanía tenemos dos temas, Fernando. Primero, tenemos un tema político, que es muy relevante y que no hemos sido capaces de levantar la agenda indígena, líderes de los pueblos originarios que les demos representación política. Por lo mismo, una de las cosas que hemos planteado en mi programa de gobierno es que, dado que ahora aumentaron los números parlamentarios, cosa que yo estaba en desacuerdo, pero dado que ya se hizo, poder darle transitoriamente, aunque sea un par de periodos, a los pueblos originarios con un padrón especial, la posibilidad de que emerjan también desde nuestros pueblos originarios esos líderes constructivos, propositivos, que promuevan efectivamente la agenda de interculturalidad. Y adicionalmente a eso, por ejemplo, que tengamos como lengua oficial también en regiones como la Araucanía y el Mapudungún. ¿Eres partidario del reconocimiento constitucional? Y el reconocimiento constitucional, que es parte también de nuestro programa de gobierno, que incluye obviamente este reconocimiento de la lengua en ciertos lugares como Rapa Nui y también la Araucanía. Ahora, ¿pero puedo hacer un alcance? Ya, sí, perdón. No, yo después te lo hago respecto del reconocimiento. Déjame primero hacer el alcance porque es mi pregunta. Sí, por favor. Y en segundo lugar, tenemos un problema de violencia de personas que se autoproclaman como representantes de los pueblos originarios, que para mí no representan en nada a los pueblos originarios. Bueno, son los violentistas. Yo quería ir a eso, porque fíjate que... Perdona si te interrumpo, pero todo lo que tú estás diciendo y que sería que es muy importante separarlos, Fernando, porque el problema que cometemos muchos políticos, que a veces con riesgo de populismo, mezclamos la violencia con los otros temas, y es muy rentable porque... Pero yo no quiero, precisamente... Okay. Está bien todo esto, el reconocimiento constitucional, eso podrá ser debatible, hay que reconocer qué cosa, bueno, eso habría que ver qué es lo que hay que reconocer, la cultura, el lenguaje, todo lo que tú quieras. Pero el foco y el centro de gravedad es que aquí hay un grupo de personas que quieren la autonomía. No es simplemente un tema de lucha intercultural, como dijo un caballero, esto es un tema de lucha política. Quieren instaurar alguna clase de Estado, llámenlo como lo llamen, pero en el fondo una autonomía territorial, y así lo dicen ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son la CAM. Ellos la CAM no representa al pueblo originario. No sé. Ellos son, ¿Qué haces por eso es que iba para allá. Ya, ¿qué haces al respecto entonces? Porque existen. ¿Representan o no? Existen. La CAM para mí no es representante del pueblo originario. Entonces, ¿qué haces con ellos? Para mí, te estoy explicando. Hay dos grupos. Hay un grupo que representa probablemente el 95% de los pueblos originarios, que son pacíficos, que sí quieren tener más autonomía, pero no necesariamente soberanía, que es muy distinto. Sí, por supuesto. Quieren tener un consejo de tierras, quieren tener efectivamente la posibilidad de participar en el Congreso, de que su lengua no se vaya extinguiendo y que ojalá no solamente la Araucanía. Se nos olvida que la gran mayoría de los representantes de los pueblos originarios vive también en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que hacer con la violencia? La violencia hay que enfrentarla con inteligencia. Con violencia se tiene que recuperar el Estado de Derecho. Y por lo mismo creo que la gran falla que hemos tenido ha sido de nuestras fuerzas de inteligencia, de efectivamente poder hacerse cargo, para que la justicia haga su trabajo. O sea, aquí mezclar a los grupos violentistas con todo el resto de los pueblos originarios, creo yo, ha sido unos grandes errores. Y además la política indígena, que tenemos que modernizarla, porque nuestros pueblos originarios, esto es la paradoja más grande, les entregamos tierra, pero no tienen autonomía con sus tierras, o sea, no pueden ni venderlas. Entonces los tratamos con un paternalismo absurdo. ¿Me permite introducirme en este tema? Cata también quería comentar algo. Sí, yo quería comentar algo. Ok. ¿Quieres hacerlo al tiro? Sí, no, es solamente respecto del tema del reconocimiento de los pueblos originarios a nivel constitucional, porque esto no es solo una cuestión declarativa. Esto en el derecho internacional tiene consecuencias. Existe un estatuto para los pueblos originarios que les reconoce autonomía, no solamente autonomía jurídica, autonomía política, autonomía social, y de hecho en Bolivia existe incluso una justicia que es una justicia indígena, que es prelación
a la justicia del Estado. Entonces, el reconocimiento constitucional de pueblos tiene consecuencia en el estatuto jurídico de ese pueblo. Mi pregunta es si tú realmente cuando quieres hacer ese reconocimiento constitucional de los pueblos originarios estás en esa línea, o sea, de ir hacia avanzar en la autonomía del pueblo, de los pueblos originarios. Claramente, yo todavía no estoy por ir, por ejemplo, que haya una justicia distinta, pero sí creo que tenemos que avanzar por lo menos en representación política. Así como creo que tenemos que avanzar en una lógica de poder reparar a las víctimas de la violencia, cosa que desgraciadamente ha estado completamente olvidada. Violencia de la cual muchos mapuches también son víctimas. Por aquí uno cree que simplemente los violentistas atacan a un cierto grupo y desgraciadamente la violencia está completamente descontrolada y no ha funcionado el Estado de Derecho en buenas partes de la Araucanía y también del Biobío en la zona sur. Hay una parte muy interesante de tu programa respecto de esto exactamente que estamos hablando, porque hablas de la modificación de la ley indígena, cito, parafraseando porque no me acuerdo exactamente la frase, según el modelo de lo ocurrido en Nueva Zelanda y en Australia. Las dos palabras, el modelo de Nueva Zelanda y Australia, están en tu programa. Veamos, y perdóneme, me voy a tomar un poco voy a hacer un poco Paulsen a la Kramer, me voy a alargar un poquitito en la pregunta. Veamos cuáles son las relaciones que tienen en Australia y en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, el Tratado de Waitangi es de 1840 y declaró inválida ese tratado toda negociación histórica en las que los maoríes tuvieran alguna desventaja o fueran afectados por pérdidas territoriales o bienes económicos, condiciones que fueron ratificadas en 1975. Se creó un tribunal de justicia en el modelo de Nueva Zelanda, solo para revisar los intercambios comerciales hechos con maoríes desde la firma del Waitangi. Primer punto, allá hay tribunales de justicia que revisan las cosas y si son afectados los intereses, como ocurrieron muchas veces, les compraste a menos plata, etcétera, eso es un delito para los efectos de Nueva Zelanda. Segundo, hay un tratado más moderno, que es el Tratado de Negui-Tahu de 1997, que tiene que ver sobre distribución de tierra. El acuerdo reconoce el derecho de los maoríes a estar representados en áreas de conservación, el derecho a ser consultados por el Ministerio de Conservación, bienes nacionales, y la declaración de determinados lugares, montañas, lagos, valles, como valores culturales de los maoríes. Además, hay apoyo concreto a actividades productivas que se las entregan a los maoríes en las áreas de turismo forestal y pesquero. Australia. A raíz de las leyes y acuerdos de devolución de compra de tierras en Australia, el modelo central, ahí le llaman a los aborígenes, así les denominan ellos, aborígenes y nativos de esto del estrecho de Torres. Actualmente todos los aborígenes australianos representan el 2% del total de la población australiana. A raíz de las nuevas leyes del modelo que tú quieres seguir, ellos, sin embargo, poseen o controlan el 15% de todo el continente australiano. Por si alguien quiere saber cuánto es eso, esos son 100 millones de hectáreas. Nosotros tenemos en todo Chile 756.000 hectáreas. O sea, en control de los maoríes aborígenes australianos hay muchísimo más de lo que es todo Chile. Y, por lo tanto, lo que te quiero preguntar, ¿estos son los modelos a los cuales tú te quieres basar y quieres comparar cuando estás señalando que quieres modificar la ley indígena de acuerdo al modelo de Nueva Zelanda, al nuevo componente? Porque yo lo encontraría extraordinario y creo que hasta estaría capaz en condiciones de votar por este punto del programa. Está bien. Pero déjame contarte un poco de qué se trata nuestro Pero utilizar a Nueva Zelanda y Australia implica, entre otras cosas, hacerse cargo de lo que ellos hicieron. Sí, varias cosas. Primero, en Chile tenemos el gran problema de que la entrega de tierras no ha funcionado bien porque los títulos de merced, que debieran ser el instrumento fundante y que de hecho debiéramos comprometernos como clase política, el Estado de Chile, a entregarlos, pongámoslo en 10 años. Pero realmente que toda comunidad indígena que tenga un título de merced del cual fue despojado de sus tierras tenga la certeza, y no que como ha ocurrido hoy día, donde el que más violenta a veces se pasa, salta la fila. Lo vimos desgraciadamente cuando fui ministro de Desarrollo Social, me tocó ver una lista de 115 compromisos de tierras donde desgraciadamente no eran los que tenían necesariamente todos ellos la mayor necesidad, o que habían postulado primero o que tenían el título de merced.
Y otra cosa que ocurre en Chile, que es muy lamentable, que desde un mismo título Merced salen 10 comunidades distintas que no se ponen de acuerdo para cuál efectivamente es la que merece, desde el punto de vista ancestral, que se le devuelva finalmente esa tierra. Adicionalmente, hoy día nosotros tenemos una institucionalidad jurídica, que es el convenio 169, que fue firmado en el 2008, y que de hecho nos obliga como país a poder estar en el estándar internacional. De las cosas que me siento orgulloso de haber empujado cuando fui ministro, fue poder tener el mecanismo de consulta para nuestros pueblos originarios, cosa que no existía antes. Antes teníamos un simple decreto que de hecho ya la OIT nos decía, ustedes lo están haciendo mal. Este convenio, este nuevo reglamento que está hoy día aprobado por las mismas comunidades indígenas. O sea, hoy día hicimos una consulta, la consulta que te permite que todas las inversiones, vuelvo a tu mención de Nueva Zelanda, no se puedan realizar inversiones sin una consulta previa a nuestros pueblos originarios en forma bastante... El modelo neozelandés revisa lo que se hizo, no solamente lo que se va a hacer. Por eso estoy diciendo que... ¿Lo que se hizo también lo revisaría? Lo que tú tienes que revisar son los títulos de Merced. O sea, aquí hay varias deudas. Hay deudas desde el punto de vista cultural. De hecho, como país, desgraciadamente, a diferencia de Nueva Zelanda, tú llegas a Nueva Zelanda y la cultura maorí es de sus orgullos, desde el aeropuerto hasta que entras, hasta que te vas. En Chile, tú te bajas en el aeropuerto chileno y... Entre otras cosas por esto mismo, porque hay integración entre ambos. Pero la gran deuda que tenemos, sobre todo en materia histórica, es que nosotros despojamos tierra y fuimos muy brutales. Y además, la otra deuda que tenemos es el clasismo. Y este mismo texto que tú tienes al frente tuyo demuestra que Chile sí es un país clasista. Por lo tanto, la discriminación que muchas veces sufren nuestros pueblos originarios es tremenda. Una de las cosas más innovadoras que hemos planteado es que tengamos una fiscalía antidiscriminación. O sea, porque hoy día la ley Zamudio, que está ahí vigente, desgraciadamente queda en letra muerta. En otros países más desarrollados como Estados Unidos, si tú caes en una discriminación, por ejemplo, a nuestros pueblos originarios por su aspecto, o a otra persona por su apariencia, o a una mujer por ser mujer, y le dan finalmente menos sueldo, que desgraciadamente lo que ocurre hoy día, en forma bastante brutal, tú puedes recurrir a una fiscalía que es parte del sistema legal para que la ley antidiscriminación no sea letra muerta. Pero sería muy interesante que en tu programa de gobierno dijera una frase como: se va a considerar inválida toda negociación histórica en que en este caso, pueblos originarios chilenos tuvieran alguna desventaja o fueran afectados por pérdidas territoriales o bienes económicos. Yo espero que ese principio, Nueva Zelanda, el modelo ese principio también lo apliquemos para todos los chilenos. Pero obvio. No solamente para los pueblos originarios. Está bien, pero ellos lo aplicaron por los pueblos originarios. Y porque hubo manifiestamente una avanzada, una intromisión del Estado de Chile para afectar justamente los derechos de ellos. La deuda de los títulos de Merced que tenemos hoy día en Chile, que creo que no hemos reparado. Está todo muy bien. Sí. Estamos todos muy contentos con esta revisión de nuestro jurisconsulto de cabecera, acá Fernando, y tu visión progresista sobre los pueblos originarios y todo eso. Pero volvamos al punto central que te hice, una pregunta súper simple, porque el foco de los problemas ahora no es esta cosa general de los pueblos originarios, sino que es una organización llamada CAM. Entonces, yo entiendo, vamos a ver si tú me dices que sí o que no, que cuando tú hablas de inteligencia, que se necesita más inteligencia, es una inteligencia para algo, es una inteligencia policial para detectar, para poner nombre y apellido a los hechores y eventualmente llevarlo a la justicia. En otras palabras, tú consideras que la CAM es un grupo de delincuentes y no un grupo de, ¿cómo lo llaman?, combatiente por derechos sociales, o un grupo revolucionario, un grupo protonacionalista o nacionalista. Tú lo ves simplemente entonces como un grupo que ha infringido la ley gravemente y que tiene que ser llevado a la justicia, ¿sí o no? O sea, por supuesto. Por supuesto. Eso quería saber. Absolutamente. Es un grupo de violentistas y no es el único, no todo es la CAM. Hay distintos grupos que claramente creen que sus demandas les dan derecho a ocupar la violencia, a saltarse el Estado de Derecho, a abusar de las víctimas. Y es tremendo lo que ha pasado. O sea, hoy día yo me he reunido con muchas de las víctimas de la violencia en la Araucanía y me plantean, por ejemplo, la angustia de que no tienen ni siquiera abogados para defenderse. Y que muchos fiscales, desgraciadamente, no sé si por temor o porque de su entorno no tienen los recursos, pero dejan archivados muchos procedimientos. Cuando mencionas la palabra víctima, ¿te estás refiriendo a quién? A víctimas, parceleros que han sido atentados en su... ¿Las víctimas son los parceleros? Sí. Son muchas, de hecho, muchas mujeres mapuches, muchos que no son mapuches, que han sido violentados en sus casas, que han sido violentados con sus emprendimientos. Y de hecho, bueno, también tenemos los camiones, que ha sido ya una cosa casi diaria, y que desgraciadamente ocurre en el mismo lugar. O sea, se sabe dónde ocurre,
hay incapacidad del Estado. Pusieron estas cámaras, en el que las puso Alewi. Desgraciadamente las cámaras al final no sirvieron de mucho. Felipe, sigamos con la Entonces, fantasía. por supuesto, hay víctimas tremendas que han sido y se quedan completamente desamparadas, ni siquiera con un abogado bueno puesto por el Estado para que los defienda. Así es brutal. Vamos a seguir con la hipótesis. Pero perdón, la inteligencia importante porque además, Por supuesto, para por que la supuesto, justicia haga su forma pega parte. necesita pruebas. Por supuesto, sí, eso es evidente. Pero tú tendrás claro, en tu calidad de presidente honorario o hipotético, Hipotético será. te tendrás cuenta que a estas alturas, tal como se ha desarrollado la CAM, cómo ha crecido, cómo se ha fortificado y se ha preparado, esto ya no es un tema de una banda común y corriente que tú llevas a la justicia con un buen trabajo policial. Si tú vas a enfrentarte como presidente a la CAM y perseguirla por sus delitos, que son muchos desde el punto de vista de la ley, tal como existe, es un asunto bastante más duro que perseguir una banda que hace alunizaje o algo así. Estamos hablando de una situación que podríamos llamar y categorizar como cuasi o guerra civil en sordina o guerra antisubversiva en sordina, pero eso, finalmente es eso. Te vas a tener que enfrentar a eso. Porque estas personas están armadas con armamento pesado, están entrenadas, se han mostrado. Entonces, no es meramente un tema así genérico de perseguir a delincuentes. Bueno, es un tema brutal y una falla del Estado. ¿Qué vas a hacer? Te estoy diciendo que vamos a tener una unidad especial dedicada a la inteligencia para estos grupos. Y estos grupos probablemente son, junto con los narcos, que no los minimices, porque desgraciadamente los narcos sí llegaron en muchas partes de Chile y también con la misma sofisticación. ¿Quién los ha minimizado? No, porque tú dijiste que este era el problema más grande de Chile. Los narcos también creo que han superado. O el segundo. Los narcos también han superado con mucha fuerza y son igual o más sofisticados que esto. Pero también creo que la ley antiterrorista tenemos que mejorarla. Y por ejemplo, tener testigos encubiertos. Vamos a tener efectivamente una ley antiterrorista que funcione bien. Eso hoy día no funciona. Diputado, y lo va a enfrentar con mucha fuerza.